Hola a todos los amigos de este chat, esta conferencia que vamos a impartir con el maestro Jerónimo García. Se trata de sexualidad consciente. Soy Nilda Chiaraviglio, muchos de ustedes ya me conocen personalmente y en cursos. Soy psicóloga sistémica, familiar, individual, de pareja, con especialidades en diversidad sexual y sexóloga. Um, la, la importancia de esta conversación es volver a reflexionar sobre nuestra sexualidad, sabiendo que somos sexuados desde la 7ª semana de fecundación hasta nuestra muerte. Aquí estamos para poder reflexionar con todos ustedes sobre este tema. Hola amigos y amigas, pues soy Jerónimo García. Como saben, ya me conocen muchos y muchas. Soy sexólogo educador e instructor senior del Universal Healing Tao System, del Gran Master Mantak Chia y Sifu en Wing Chun, donde pues he podido aprender diferentes aspectos sobre el manejo de la energía interna desde la perspectiva de la medicina tradicional china, y desde esta perspectiva que pues le he llamado eh, una perspectiva ontológica de la sexualidad humana, ya que los primeros tratados clásicos que hablan sobre este tema de la sexualidad taoísta, pues tienen esa visión desde el ser, desde la conexión con esa divinidad que hay dentro de nosotros, que ya existía antes de que naciéramos y que seguirá después de nuestra muerte, y que precisamente es a través del sexo con lo que se genera la vida. O sea, esta conexión que hay entre la fuente de toda creación y la manifestación física, pues es a través del sexo. Pero la visión ontológica es precisamente una visión sagrada de la sexualidad, no solamente humana, sino de todas las especies, de toda la creación. Por lo tanto, esta visión ontológica tiene que ver con la transmutación de la energía sexual, que se encuentra en la zona pélvica, ascender esta energía hacia el corazón, que tiene que ver con el amor incondicional, y llegar hasta la espiritualidad que se encuentra en lo que llamamos la cámara de cristal en la... Ok, mi propuesta entonces es empezar con la manera que me gusta definir la sexualidad. Y defino la sexualidad como el derecho a ejercer el placer de vivir. Si no encontramos placer en nuestra vida, muy dificultosamente podríamos pensar en conectarnos con nuestro erotismo y con nuestro placer sexual. ¿Cómo se desarrolla este placer de vivir? A través del desarrollo de los 5 sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que miramos nos tiene que resultar placentero. Nuestra casa, nuestra oficina, nuestro auto, nuestro espacio, cualquier espacio que habitemos, tenemos que mirarlo y pensar y sentir qué hermoso lugar fue construido por mí cada centímetro cúbico de este espacio. Y así con cada una de las cosas. Con el oído, lo que escuchamos a la mañana, a la tarde, a la noche, música o silencio, o nuestras voces cantar, o los pájaros, o los árboles, el viento. Y también tenemos que oler lo que nos es grato, lo que nos da placer. Y pueden ser flores o pueden ser esencias. Y también tenemos que sentir placer cuando nuestras sábanas y nuestras toallas y la temperatura del agua con que nos bañamos se acerca a nuestra piel, a nuestro cuerpo, nos acaricia, nuestra ropa. Uh, y también lo que nos ponemos en la boca, no ir al súper a comprar cualquier cosa, sino que cada uva que compremos al ponerlo en nuestra boca nos llene de placer. Cultivar el placer a vivir. Bueno, por mi parte, lo que imparto en este diplomado, que tiene que ver con precisamente este cambio de paradigma, porque para empezar, nosotros en este modelo
occidental, que pues como veremos en detalle más adelante, es una locura colectiva que se llama civilización occidental. Vamos a ver que la sexualidad se percibe en términos de moral. De hecho, en una moral que surge, pues para nosotros desde el siglo IV y que, bueno, desde hace 500 años se ha inculcado, pues a base de latigazos y de torturas, en la psique de todos nuestros ancestros. Pero la perspectiva ontológica de la sexualidad humana tiene que ver, percibir, bueno, percibe la sexualidad en términos de salud integral, o sea que en nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional y también depende de si sabemos o no conectarnos con el ser, con esta, como cada quien quiera nombrar a esa divinidad por la cual estamos todos aquí, que es lo de menos, el nombre que cada quien le quiera poner, desde la visión del Tao, lo que propone es que nos convirtamos en seres espirituales. No necesariamente tiene que ver con alguna religión en particular. De hecho, las religiones lo que han, las tres principales monoteístas, pues de hecho su tradición es básicamente sexofóbica. O sea, rechazar el sexo como si fuera algo malo, sucio, pecaminoso, y la visión ontológica de la sexualidad humana, pues es al revés, es lo que dice, el sexo es sagrado, nada más es el instrumento del creador para expresar su obra. Y la energía orgásmica, pues es el instrumento con el cual garantiza que las especies estén interesadas en reproducirse. Por lo tanto, nacemos con un derecho, precisamente ese derecho de nacimiento hacia la energía orgásmica, que sabemos en esta perspectiva que es la energía más curativa que no, se encuentra no solo sobre la faz de la Tierra, sino probablemente en el universo entero. Bueno, entonces aquí con el maestro Jerónimo vamos a hacer una especie de comparación entre la propuesta de la sexualidad desde la cultura occidental y desde la cultura oriental. Un tema importante, yo creo que es algo que nos aflige a la mayoría de los seres humanos de la cultura occidental, que es lo que llamamos infidelidad. La posibilidad de que nuestra pareja esté con otra persona o le guste otra persona o se sienta inclinado por comunicarse con otra persona es altamente frecuente. A eso le llamamos infidelidad. Pero la infidelidad en realidad es el resultado de un modelo de pareja que le llamamos monogamia, monogamia pura. La monogamia, las parejas que eligen la monogamia pura como la manera de relacionarse, es posible. Solo que para que sea posible hay que hacer muchas cosas. Porque desde el punto de vista de la biología y de la neurología, esto no es natural. Sí se puede lograr, pero no necesariamente es natural. Así es como dice la doctora Nilda, este asunto de la monogamia de por vida, donde es primera vez en la historia de la humanidad realmente y de las especies en donde observamos que ningún mamífero es monógamo de por vida, sino que en todo caso se experimenta algo que podríamos llamar la monogamia secuencial, en donde está unida una pareja hasta que los críos se hacen independientes y después se van a formar otras parejas y otras familias. Pero esto, por un lado, tira de nosotros este condicionamiento social que pues fue impuesto con un sistema de creencias desde el siglo IV. Lo que vemos es que pues va a ser fuente garantizada de mucho sufrimiento, a menos que, como dice la doctora, pues hagamos lo que tengamos que hacer, porque sí se puede, pero tendríamos que trabajar en ello, construir eso. Y el Tao pues ofrece una serie de herramientas propias para resolver cantidad de problemas que pues son causas de separación de parejas. Una de las principales causas que vemos de separación de parejas son disfunciones sexuales. Como nos dice la doctora, cuando las vemos realmente con la lupa, nos acercamos a ver, vamos a encontrar que muchas de ellas
de esas disfunciones en realidad no tienen un origen dentro de la sexualidad en sí, que vive cada quien, sino son problemas diádicos, o sea, de la dinámica de la pareja. Y que, bueno, pues con el Qigong sexual, que nos enseña pues el gran Master Mantak Chia, uno de los pilares en el mundo de la sexualidad sagrada, que pues muchos sabrán que está dentro de los 100 hombres con mayor influencia espiritual en el planeta, pero el único que lo ha logrado a través de la sexualidad. Por eso le llamamos la sexualidad consciente, porque vamos a observar por un lado la parte biológica, que es lo que tira de nosotros, la parte biológica, y por otro lado el condicionamiento social al que hemos sido expuestos desde nuestro nacimiento en una sociedad que ha sido programada desde hace 500 años en un modelo, en un paradigma que es fuente de gran sufrimiento innecesario. Ok. Otro de los problemas que se escucha muy frecuentemente en todas las personas que nos consultan es aquello de mi marido o mi mujer no me entiende sexualmente, no tenemos la misma necesidad, no queremos la misma frecuencia, no queremos el mismo estilo, no tenemos la misma pasión, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema de fondo. Claro que todos estos problemas existen, pero hay un problema de fondo. Y el problema es que en algún lugar nuestro creemos que nuestro erotismo y nuestro placer erótico está en manos de nuestra pareja. Esto es un error. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero hay que desarrollar nuestro propio autoerotismo, nuestra propia autosexualidad. Tenemos que conocernos y desarrollar nuestro propio placer, nuestro propio gozo erótico, nuestra propia fantasía erótica para poder compartirla. No existen, nunca existieron parejas felices. Existen personas felices que construyen parejas. Bueno, sí me gustaría mencionar también pues, toda esta experiencia que ya tengo también en este estudio de la sexología. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que desafortunadamente para las personas que por un lado heredaron esta visión culposa del placer por parte de las tres principales religiones monoteístas, se enfocan también como fuente de única información accesible sobre temas de erotismo y sexualidad, la industria de la pornografía. Una industria que, bueno, pues podemos decir, sí hay unas partes que podríamos decir que pues no hay contraindicaciones, pero hay otras partes de ella que sí podríamos decir que llevan un alto contenido de toxicidad. O sea, una gran patología encontramos en algunas de las prácticas sexuales que aparecen ahora con tanta facilidad, donde niños desde los 9 años de edad se están empezando a ver imágenes sexualmente explícitas que sí llevan una carga de patología bastante significativa, algunas de ellas. Y lo que no hay es una fuente de información fidedigna sobre lo que sería, lo que hay detrás realmente de la sexualidad humana, que es el contacto con con un poder más allá de todos nosotros, con esa fuente de toda creación, que es la que ha organizado todas las formas de vida que conocemos en este planeta y las que no conocemos en el resto del universo. Pero que la energía sexual y la energía orgásmica, especialmente la energía orgásmica que es tan sanadora, pues es el vínculo con el cual nosotros podemos regresar a contactar con aquello con lo que de alguna manera hemos sido alejados por estos condicionamientos sociales. Entonces, nuestra generación está creando realmente un gran cambio del paradigma de salir de esta visión sexofóbica para poder vivir en una perspectiva sexofílica. O sea, personas que podemos contemplar la sexualidad tan natural y tan necesariamente con una necesidad de cultivarla de manera sana,
precisamente si queremos permanecer en un estado de salud integral. Somos conscientes que lo que estamos conversando realmente son cosas muy diferentes a las que estamos acostumbradas. Por eso es que tenemos que agregar la reflexión de que todas las creencias que tenemos acerca de la vida y también de la sexualidad pueden ser reflexionadas y vueltas a elegir. Todos podemos elegir lo que pensamos. Creemos que así como fuimos educados, como dicen nuestros amigos y nuestros vecinos, así es la vida. Y efectivamente, así es la vida hasta que nosotros decidimos cambiar nuestra vida. Y la vida nuestra se puede cambiar, porque hoy es el primer día del resto de tu vida. Y lo que hoy pienses, mañana será tu futuro. Entonces, ¿se pueden cambiar nuestros sistemas de creencias? Sí. Hoy en día, toda la neuropsicología y la neurociencia nos da los elementos necesarios para poder cambiar nuestros sistemas de creencias después de una reflexión seria y profunda y volver a elegir sobre cómo queremos pensar y cómo queremos que sea nuestra vida y nuestro futuro. El maestro Jerónimo va a mencionar ahora toda la cantidad de ejercicios físicos que podemos hacer para acompañar el cambio en nuestro sistema de creencia y convertirlo en una realidad presente. Todas las enseñanzas que el maestro Jerónimo nos transmite suenan difíciles, pero no lo son. La verdad es que con una práctica de unos pocos minutos al día, con los ejercicios que él va indicando poco a poco, logramos en un tiempo bastante reducido aprender a disfrutar del erotismo y de la sexualidad de una manera realmente diferente. En uno de los primeros audios que grabé, hablaba de el modelo de pareja de monogamia pura. En la FIL de Guadalajara di una conferencia acerca de cómo prevenir la infidelidad. Bueno, hay muchos elementos, pero uno de ellos los dejo en forma de pregunta para que ustedes lo reflexionen. Si yo tengo con mi pareja una sexualidad realmente exquisita, que nos nutre, donde nos comunicamos profundamente a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental y espiritual, realmente se nos va a antojar mucho salir a cazar con Z a alguien ahí por la calle que no sabe nada de esto. Piénsenlo. Bueno, precisamente para realizar estas prácticas que se enseñan en lo que se conoce como el Tao del Amor, o tiene otros nombres poéticos, bueno, como Qigong sexual, que es el arte de la respiración y el manejo y transmutación de la energía vital, Kung Fu sexual, el arte de las nubes y el agua. Se le puede nombrar de muchas maneras. Desde hace 5000 años los antiguos sabios chinos escribieron sobre esta perspectiva de cómo a través de la sexualidad nosotros podríamos ser capaces no solamente de mantener un estado de salud total, claro, si está uno reconciliado con su sexualidad, pues claro que los órganos van a tener una mayor salud porque las emociones están equilibradas, ya que algún desequilibrio de estas emociones pues va a afectar uno de los 5 órganos, sus 5 vísceras, y como observamos en la práctica, podemos decir la primera y segunda causa de muerte en mujeres, que es cáncer de mamas, cáncer cervicuterino. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china, pues eso nos está indicando que hay enormes bloqueos en la energía sexual, sobre todo en las mujeres, que han tendido a ser todavía más obedientes con el mandato masculino de que no tienen derecho al placer, tienen derecho al sufrimiento, a ser abnegadas y a estar ahí para que el Señor se satisfaga en ellas.
que desafortunadamente esto también la industria de la pornografía lo sigue fomentando, donde vamos a observar que gran porcentaje de estas imágenes también tienen una parte de sumisión de esa mujer para que el Señor sea el que se complazca a través de ellas. Entonces, esto es desde la visión taoísta es un grave error, ya que la mujer es la sacerdotisa que tiene la conexión con la fuente de toda creación. El útero de todas las hembras, de todas las especies animales, ese gran vacío que se encuentra ahí, pero es un vacío creador, es un vacío que puede generar vida. Cuando una mujer o hembra se excita sexualmente, su útero entra en resonancia con esa fuente de toda creación y puede regresar a casa, o sea, puede regresar a esa dimensión donde se encuentran las almas antes de nacer y a donde iremos al morir. Entonces, el sexo, pues es el que conecta literalmente entre la vida y la muerte. Cuando tomamos cabal conciencia de ello y empezamos a actuar en consecuencia, pues podríamos conocer por primera vez en nuestra vida lo que es el estado de éxtasis, un estado que a través del cual el placer genital pues deja de ser un placer sexual realmente para convertirse en un gozo místico, cuando esta energía sube al corazón y abre el corazón a la experiencia del amor incondicional y después aprendemos a tener orgasmos en el centro de la cabeza, activando lo que los taoístas llaman la cámara de cristal, obteniendo un estado de iluminación y nuestra vida cambia. O sea, literalmente es un antes y un después. Así es como dice la doctora Nilda, cuando nosotros conocemos esta experiencia de que la energía sexual ascienda al corazón, o sea, obviamente al mezclar la pasión con el amor incondicional, la experiencia en sí misma ya es algo totalmente diferente a que si nada más fuera una experiencia meramente genitalizada, como tanto promueve la industria porno, que se focaliza únicamente en lo genital. Cuando lo mezclamos con este amor de una entrega total e incondicional, sin esperar recibir nada a cambio, conscientes del que el que se enriquece realmente es el que ama, no el amado. O sea, cuando nos enfocamos en amar a todo lo que somos capaces en ese aquí y en ese ahora, literalmente como si nuestra vida se fuera en ello, entonces es cuando la energía sexual y mezclada con el amor puede combinarse con la energía espiritual y en el centro de la cabeza estimular las glándulas superiores, porque estén conscientes o no estemos conscientes, todos somos seres espirituales, o sea, todos nos vamos a morir. Y estas glándulas que tenemos en el centro de la cabeza, que se conocían desde la más remota antigüedad, los efectos que tenían cuando se dirigía energía orgásmica a estas glándulas como la pineal, la pituitaria, la hipófisis, van a lograr que el hipotálamo segregue estos neuropéptidos que hoy están plenamente identificados, estas neurohormonas, que por un lado nos pueden ayudar a mantener la salud y la longevidad, o sea, la virilidad también en edad avanzada, porque esto del erotismo jamás... Bueno, el maestro habló de orgasmos. Este es otro de los problemas que tenemos con la cultura. Parece ser hoy en día, en nuestra pseudo-modernidad, que tanto hombres como mujeres estamos obligados a tener orgasmos. Y resulta que el orgasmo nunca puede ser un objetivo, nunca puede ser una meta. El orgasmo es un resultado. Y como dice el maestro Jerónimo, y después de eso se acaba todo. Así que, pues, mejor para qué. El orgasmo es en realidad un evento volátil. Es decir, cuanto más los perseguimos, más se escapa. Es como una mariposa. Entonces, el placer debe ser siempre el objetivo. El placer, el gozo del erotismo, de la sexualidad, de la vida. Primero de la vida y luego de todo lo demás. Es lo que en realidad tenemos que concentrarnos. Como un objetivo, como una meta, como un estilo de vida, como una calidad de vida. Los orgasmos llegan solos. Cuando nosotros disfrutamos de nuestra vida y por lo tanto de nuestra sexualidad como una forma de la vida, entonces los orgasmos llegan. Pero al ser un objetivo es donde todo se desbarranca. Los hombres creen
que eyaculación es orgasmo. Y resulta que fisiológicamente y metabólicamente son dos funciones separadas que el maestro nos indica cómo poderlas vivir de manera separada. Sí, así es. Esto de hecho, el cambio de paradigma inicial, literalmente lo que veríamos luego en el módulo 2 es precisamente a través del arte de la inyaculación, el hombre aprende a separar orgasmo de eyaculación porque efectivamente son dos procesos neurofisiológicos totalmente diferentes e independientes de sí mismos. Claro, la mayoría de los hombres lo experimentan a la vez, porque ese es el mecanismo de la creación para generar, asegurar que las especies continúen. Sin embargo, eso sucede en los mamíferos que tienen periodos de estro, que en lo que dedican su energía sexual exclusivamente a la reproductividad, pero los humanos no nos comportamos de esa manera. Y si los hombres estamos tirando nuestra energía para tener orgasmos, eyaculan en cada ocasión, pues estarán dilapidando su energía y según la medicina tradicional china es la causa principal de envejecimiento prematuro de los hombres y de que se presenten estos síntomas del climaterio masculino que podríamos llamar la viripausia. También es bien importante esto de lo que decía la doctora Nilda del orgasmo, porque en el Tao incluso la frase, una frase que después entenderán cuando los que tomen los talleres, ¿por qué los taoístas dicen que el orgasmo es el asesino del placer? Por un lado, o sea, porque tiene, de todos modos, una cúspide y una caída cuando se alcanza finalmente, pero no es lo importante, no es el objetivo. De hecho, si aparece, pues es que aparecería como un proceso relativamente natural, pero que vamos a ver que en muchas parejas o en muchos individuos no sucede por causas diversas. Vamos a ver, ahora sí que habría que ver cuáles causas generan que lo que podríamos llamar inhibidores de esta experiencia extática, hay cantidad y que normalmente vamos a ver que tienen que ver incluso con lo que sucedió en los primeros 7 años de vida de cada individuo. Porque nosotros, la primera experiencia que recibimos sobre erotismo, la educación sexual que recibimos, pues es la relación que tienen papá y mamá. Y según como sea nuestra relación con ellos o como hayamos visto o percibido desde pequeños que haya sido esa relación, pues va a ser una tendencia sobre cómo vamos a construir nuestro erotismo en nuestra vida adulto. Por lo tanto, en el Tao lo que vemos es cómo cortar con esa influencia, cómo ya no depender de la relación que se haya tenido con papá y mamá y la que hayan tenido ellos, y literalmente parirse a sí mismo para crear un nuevo paradigma y que nuestros hijos ya no hereden todos aquellos inhibidores de la experiencia extática que sí heredaron nuestros antepasados. Bueno, hay mucho que decir, mucho por aprender. Este, el tener disponible al maestro Jerónimo García es un lujo y un honor para todos nosotros. A mí me gustaría nomás sentar algunos principios antes de retirarme, y es que del 100% de casos que llegan a mi consultorio para pedirme resolver obstáculos en la sexualidad, el 5% es un problema en la sexualidad. Por ejemplo, hay cierto tipo de enfermedades y cierto tipo de medicamentos y cierto tipo de desequilibrios que pueden causar desequilibrios también en la sexualidad. En realidad, el 95% del resto de los casos son problemas en el vínculo y o problemas en los sistemas de creencias de las personas. Es importante saber, por ejemplo, acerca de las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales forman parte de nuestra personalidad y la mayoría de ellas se forman alrededor de la pubertad, de la adolescencia, aunque se siguen formando a través de toda la vida y en la infancia también quedan algunas imágenes que pueden después, en el tiempo, convertirse en eróticas. Hay fetichismos, hay
Hay muchas cosas. Una de ellas es la salud física. Una persona que descuida su salud física es probable que también encuentre obstáculos en el desarrollo de su sexualidad. Uno de los aspectos más interesantes sobre la sexualidad taoísta es que precisamente al percibir la sexualidad en términos de salud, pues lo que requiere como requisito indispensable para llevar una vida sexual sana, pues es precisamente llevar una vida emocional sana. Si nosotros aprendemos de estos 5 órganos, 5 vísceras que tienen que ver con las 5 emociones fundamentales, que son, para que tengan claro, el ciclo del estrés y ustedes me digan en cuál de ellas se ubican más o si traen los 5 problemas de los 5 órganos. El hígado, que tiene que ver con la ira, rencor, el deseo de control, los celos, la posesión, las personas que dicen, es que es mi pareja, mía, 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 como si se tratase de un objeto más de el mobiliario de su casa, pues sin duda va a afectar la vesícula biliar y va a tener problemas de hígado. Si eso se combina con la energía del corazón que genera ansiedad y prepotencia, incluso también crueldad, pues va a afectar precisamente el corazón, que curiosamente es la causa número 1 de muerte en hombres, que también investigaciones recientes demuestran que la 75% de hombres con afección cardíaca van a morir en una experiencia sexual. Precisamente porque no saben, ni siquiera los hombres, no les han enseñado cómo respirar cuando tienen una erección, y mucho menos cómo respirar antes de que tengan un orgasmo, para transferirlo a la coronilla, como veríamos en el arte de la eyaculación. Entonces, si no saben controlar la respiración, o sea, no saben manejar su propia respiración, el corazón pues va a estar fuera de control, y si el corazón está fuera de control, los impulsos cerebrales también. Entonces, esto hace que percibamos la realidad de otra manera, precisamente desde estas emociones negativas. Y claro que se van a estar enfermando estos órganos. Si a eso le agregamos que se mezcla ahora con la preocupación del vaso, del estómago, el páncreas, con problemas digestivos, y que se puede mezclar también con problemas de pulmón, que sería la tristeza, la aflicción, el pesar, las tendencias depresivas, y finalmente culminar con los riñones, que son los que generan el miedo, miedo a la intimidad, miedo al compromiso, miedo a sentir más de lo normal, entre comillas, especialmente un principal inhibidor de la eyaculación femenina, porque cuando mujeres empiezan, se les aprende a estimular la famosa zona G, para que cultiven esta energía orgásmica que les permita conectar con esta fuente de toda creación, pues el miedo a sentir algo más allá de lo que han estado acostumbrados a sentir es uno de los inhibidores. Entonces, es a lo primero que nos enfocamos también en el Tao, es a equilibrar estas 5 emociones para que en vez de ser emociones negativas sean las virtudes que nos permitan disfrutar el placer de vivir a tope. Bueno, creo que para terminar de incluir temas de reflexión, hay que pensar en la autoimagen, en la autoestima, en el autorrespeto, en la automovilidad, en el autocuidado. No existen, nunca existieron cuerpos ni viejos ni jóvenes, ni perfectos ni imperfectos en el tema de la sexualidad. Por ejemplo, algo de nuestra cultura es que, por ejemplo, las mujeres después de la menopausia ya no deberían tener o no tienen deseo sexual, ni excitación sexual, ni placer sexual. Bueno, esto es otra de las cosas de la cultura. Las mujeres después de la menopausia y después de las cirugías donde pierden alguno de los órganos femeninos internos, pueden gozar de la sexualidad de la misma manera o más que cualquier otra persona. Por ejemplo, el punto máximo de la libido del hombre está a los 20 años. En cambio, en la mujer está en los 40. ¿Qué les parece, señoras? ¿Qué les parece, niños? ¿Se explicaría un poquito las diferencias de edades, las atracciones a través de eso?
A mí me encantaría comentar también ya para despedirnos dentro de, pues no, aquí no va a dar tiempo de especificar todo lo que se ve en todos los módulos, pero sí me encantaría mencionar la importancia de la respiración en cuanto al manejo y transformación de la energía vital, ya que en nuestras emociones y nuestra conexión o no con el Ser Supremo, con esta energía que está dentro de nosotros, que nos da vida, y que se va a ir con nosotros el momento que dejemos este cuerpo físico, tiene una relación directa con la respiración. Para empezar, este fenómeno, las dos certezas que tenemos en nuestra vida, una es que nacemos y la otra es que vamos a morir. Y este fenómeno sucede, todo lo que llamamos la vida, sucede entre una inhalación, que es cuando llegamos a este mundo, hacemos una gran inhalación, que es cuando se sabe en la psicología transpersonal taoísta, por la tecnología del cuarto oscuro, que ya en su momento compartiré qué es eso, que entra el alma del ser en el cuerpo con la primera inhalación. Y al hacer la última exhalación de muerte es cuando sale esta alma que sabemos pesa 21 gramos. Y todo lo que sucede aquí entre esa inhalación y esa exhalación le llamamos vida. Ahora, dentro de cada día, cada instante, cómo respiramos, pues va a determinar no solamente nuestro estado emocional, sino va a determinar nuestro nivel de conciencia. Si nosotros nos fijamos cómo sobre todo los hombres, cómo respira un hombre antes de eyacular, vamos a ver que tiende a respirar aceleradamente, a menos que cuente con algún tipo de entrenamiento en alguna disciplina psicofísica en la que ya se le haya enseñado cómo respirar lenta y profundamente de manera abdominal, como enseña un bebé recién nacido. Como veremos que los bebés, por eso se le llama la respiración primordial, porque el mejor maestro de Qigong que podemos encontrar es un bebé recién nacido. Trae una cantidad de información maravillosa para aquel que tiene los ojos de verlo. Desde cómo respira, por qué cuando se le abre la boquita tiene la lengua pegada al paladar, está conectando los dos canales principales de circulación de energía vital, el canal vaso gobernador con el vaso concepción, y uno dice, caray, ¿cómo el bebé puede saber estas cosas de acupuntura, de Qigong, cuando acaba de llegar a este mundo? Sí, pero llega de este mundo trayendo todo un paquete informativo del cielo anterior, y el problema es que tan pronto nace en este mundo, ahora está expuesto al sistema de creencias de papá y mamá y de la sociedad en la que le tocó nacer, que por lo general ha sido bastante inhibidora de estos aspectos del desarrollo del ser. La pregunta de Paola es importante. El erotismo y la sexualidad, cuando uno la cultiva a nivel individual, la tiene disponible para compartirla con quien quiera. Nadie tenemos ni el derecho ni la moral suficiente para andar fijándonos con quién una persona le gusta compartir su sexualidad. ¿Qué importancia tiene si es heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, transgénero, transvesti? O sea, ¿por qué le tiene que importar a otro con quien nosotros compartimos nuestra sexualidad? Lo importante es cultivarla a nivel individual. Y cuando uno la cultiva a nivel individual, entonces la puede compartir con quien quiere. Sí, me encantaría mencionar precisamente que si las personas, bueno, a nivel transgeneracional nos han heredado este asunto del juicio, como decía el autor, a quién le importa quién tiene sexo con quién y por dónde. O sea, eso es juzgar a los demás. El momento en que alguien se sienta a juzgar a alguien, ya se puso se subió 3 tabiques y se siente superior, portador de la verdad absoluta, creyendo que la única forma sana o plena de vivir la sexualidad es como la persona la vive, la que juzga. Pero si lo vemos desde en términos de salud, pues entonces cada quien va a buscar su punto de equilibrio, va a buscar su medicina y no le sirve imponerle mi medicina a los demás. O sea, de hecho, en el Tao se dice que lo que es medicina para uno puede ser veneno para otro. Entonces, cada quien su caso.
Y claro que lo que menos hacemos es juzgar al otro. Si es feliz, pleno, autorrealizado, pues que tenga la actividad sexual que más le acomode. Y bueno, hasta aquí le dejamos esta parte. Eh, la masturbación es un término que a mí no me gusta mucho, ¿no? Porque parece que uno está turbado y después entonces más turbado, ¿no? Pero, en fin, el cultivo del erotismo y la sexualidad a nivel individual. Hemos hablado en distintos momentos de este bueno, de este casi diálogo con todos ustedes, que es fundamental. El autoconocimiento es fundamental y no importa si estuvimos limitados, autolimitados durante toda nuestra vida. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy puedes empezar a cultivar el derecho al placer de vivir, no solo erótico, al placer de vivir a través del desarrollo de todos los sentidos, como mencionaba en el primer audio. Y el placer erótico va a llegar hasta cuando estés mirando una nube, escuchando el trinar de un pájaro, oliendo una flor. En relación a la pregunta de que el sexo oral si es correcto, hay que recordar que desde el origen del Tao, bueno, como mencionaba Lao Tzu, no se enfoca en lo moralmente aceptado por un grupo determinado social, sino por la ética que surge del corazón de cada individuo. Y si se fijan, ¿qué es natural? Porque lo que exalta el Tao es la armonía con la naturaleza y con el universo mismo. Y van a encontrar que el sexo oral pues es común a prácticamente todos los mamíferos. En el Tao se dice que la unión de opuestos excita y la unión de iguales equilibra. O sea, unión de opuestos, o sea, siempre aquí en Occidente se le han llamado juegos eróticos previos al coito, y con la intención de que una vez que inicia el coito, ahí hasta que el hombre eyacule, y en movimientos frenéticos, que a final de cuentas lo que van a hacer es irritar las paredes vaginales y alejar incluso la experiencia placentera a la mujer, porque el que se satisface más ahí es él. Y en el Tao se observan que el juegos eróticos como el sexo oral, la estimulación digital, puede ir combinada con penetración, luego otra vez sexo oral, luego otra vez estimulación digital, otra vez penetración, y así, de tal manera que se inducen estados extáticos, o sea, no tiene una forma precisa como se nos ha enseñado a través de la industria del porno que tanto se promueve. Y además, pues si no tuviera ningún obstáculo, pues ya podría pasar lo que ya sería alto rendimiento, que ya es conocer los estados de éxtasis, que bueno, sí les puedo decir que la inmensa mayoría de personas va a morir sin tener idea de que siquiera existe esa posibilidad accesible a cualquier persona. La mayoría de las personas jurarían que esos estados solamente serían accesibles a monjes y monjas metidos en las montañas de China, en Huashan, y cuando en realidad cualquier persona, que cualquiera que sea su actividad en cualquier lugar, no son superpoderes, es un derecho natural que tenemos y al cual tenemos acceso con el simple hecho pues de saber cómo y de darnos permiso. Y además, pues si no tuviera ningún obstáculo, pues ya podría pasar lo que ya sería alto rendimiento, que ya es conocer los estados de éxtasis, que bueno, sí les puedo decir que la inmensa mayoría de personas va a morir sin tener idea de que siquiera existe esa posibilidad accesible a cualquier persona. La mayoría de las personas jurarían que esos estados solamente serían accesibles a monjes y monjas metidos en las montañas de China, en Huashan, y cuando en realidad cualquier persona, que cualquiera que sea su actividad en cualquier lugar, no son superpoderes, es un derecho natural que tenemos y al cual tenemos acceso con el simple hecho pues de saber cómo y de darnos permiso. Con esta pregunta vamos a cerrar la conferencia y por lo tanto todo el grupo, este grupo desaparece. El único objetivo era que nos escuchemos en este momento. El dolor sexual y la culpa sexual tienen que ver con la manera en que fuimos educados o maleducados en nuestro erotismo y sexualidad.
Hay algunos dolores en la mujer, en la sexualidad de la mujer, por ejemplo, vaginismo o dispareunia o otros nombres raros que le ponen en la medicina, que se resuelven y se resuelven muy bien, pero en general no tienen que ver con la sexualidad, sino con la manera de vincularnos con nuestro placer de vivir. Un abrazo grande a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros.